El campamento. Aún tiemblo al recordar aquella salida que planeamos con tanta ilusión. Mi nombre es Adrián y esto que contaré me persigue en cada uno de mis sueños. Junto a mis amigos planeamos pasar un fin de semana alejado del ruido y la rutina, sumergidos en la inmensidad de un bosque donde, según rumores, el agua de su lago era cristalina y la naturaleza se conservaba casi intacta. Éramos 5 en total: Camila, mi mejor amiga y motor de la idea; Sergio, el conductor en cuya vieja camioneta emprendimos el viaje; Nadia, siempre entusiasta y sin miedo a nada; Rubén, el más bromista y con una risa contagiosa; y yo, el que simplemente buscaba huir de la ciudad y dejar atrás todas mis preocupaciones. Fuimos atrevidos al decidir viajar por una carretera secundaria donde, según Sergio, no habría retenes policiales ni inspecciones. El principal motivo de esta precaución era que Nadia iba sobre las piernas de Rubén porque ya no cabíamos cómodamente. Era una imprudencia, lo admito, pero solo pensábamos en divertirnos y sentíamos que no podía pasar nada grave. Éramos jóvenes y creíamos saberlo todo. La carretera serpenteaba a través de colinas y se adentraba en una zona boscosa cada vez más espesa. Con cada kilómetro, la emoción en el ambiente se volvía más tangible. Llegamos al bosque al atardecer. No teníamos un permiso oficial para acampar, así que dejamos la camioneta escondida entre unos matorrales y árboles altos. Camila revisó un mapa desgastado que llevaba en la mochila, nos guió unos cuantos metros a pie y a medida que avanzábamos, el aire se sentía más fresco y húmedo. Nos condujo hasta un lago relativamente grande y solitario, cuyas aguas reflejaban los primeros destellos rojizos del ocaso. Decidimos armar nuestro improvisado campamento en la orilla. Abrimos un par de cervezas, extendimos mantas, sacamos comida enlatada y cosas para picar. Poco a poco, el tono de la conversación se volvió alegre, rodeado del canto de aves ocultas y del suave rumor de la brisa entre los pinos. Recuerdo haber lanzado piedras al agua mientras Rubén reía a carcajadas contando anécdotas de la universidad. Nadia se reclinó para observar las nubes que se teñían de tonos rosados y anaranjados. Pensé que aquel iba a ser el mejor paseo de nuestras vidas. Estar rodeados de tanta belleza natural nos hacía sentir privilegiados. Jamás se nos cruzó por la mente que, en medio de esa calma, se gestaba la peor pesadilla que jamás habíamos imaginado. Sergio, entusiasmado, decidió que antes de preparar la fogata y la comida, se metería a nadar. Aseguró que no tardaría. Se adentró en el lago riendo, diciendo que el agua estaba fría y que pronto se acostumbraría. Nosotros, mientras tanto, hablábamos y repartíamos tareas para el almuerzo que aún debíamos terminar de cocinar. Camila colocó la leña en una especie de fogón improvisado, Nadia y yo buscamos piedras para rodearlo. Rubén, con su humor inquebrantable, bromeaba mientras trataba de encender un carbón húmedo. Pasó un rato en el que nos perdimos entre conversaciones y risas. Debo admitir que nos descuidamos y no pusimos atención a Sergio. Fue cuando empezamos a notar un silencio inusual alrededor del lago. Me di cuenta de que no se oía ni un chapoteo. Volteé para buscar a Sergio, pero no lo vi. Sentí una punzada de alerta y pregunté si alguien había visto a mi amigo. Camila me miró desconcertada, Nadia se alzó para escudriñar la superficie del agua y Rubén se paró de inmediato con un gesto de preocupación. Nos acercamos al muelle improvisado que habíamos visto. Comenzamos a llamarlo por su nombre. No hubo respuesta. Camila intentó mantenerse serena y dijo que Sergio seguramente habría salido por algún costado del lago para hacer sus necesidades o para explorar un poco. Sin embargo, yo no podía sacudirme la sensación de que algo iba mal. Llamamos más fuerte, gritamos su nombre con desesperación. Sentía que el corazón me latía con tanta fuerza que el pecho me dolía. Ese terror primigenio de no saber qué estaba pasando me paralizó durante un instante. Cuando de pronto, a una distancia que no pude calcular, vimos algo que flotaba. A medida que nos acercábamos, advertimos el cuerpo de Sergio, boca abajo, inerte. Una imagen tan escalofriante que mis piernas cedieron.
Nadia soltó un grito ahogado y Camila se tapó la boca, lívida, mientras Rubén corría hacia el borde del agua para zambullirse. No sabíamos qué podía haberle pasado. Sergio era buen nadador, siempre alardeaba de sus brazadas y respiración bajo el agua. Entre Rubén, Nadia y yo lo arrastramos hacia la orilla. En la confusión, creo que ninguno pensó en el peligro de meterse. Solo queríamos sacarlo cuanto antes. Su piel se sentía helada y pálida. Intentamos reanimarlo, pero no hubo respuesta. Su pecho no se elevaba, sus labios estaban amoratados. El pánico se convirtió en llanto y la euforia pronto dio paso a un silencio aterrador. Era real, Sergio estaba muerto. Todavía puedo sentir el peso de su cuerpo al levantarlo para sacarlo del agua. Su mirada sin vida me provoca escalofríos cada noche. El día se nos fue en un abrir y cerrar de ojos. De pronto, cayó la noche sin que tuviésemos un plan claro. Llevar el cadáver hasta la camioneta resultaba imposible, el terreno era accidentado, estábamos lejos y la oscuridad total complicaba cualquier movimiento. Temíamos también el ataque de algún animal salvaje. Así que, con el pecho oprimido y la mente sumida en una pesadilla, decidimos quedarnos junto al lago hasta que amaneciera. Sentí el nudo en mi garganta mientras cubríamos el cuerpo de Sergio con una manta y lo recostábamos cerca de las cosas del campamento. Oíamos ramas crujir, el ulular de búhos y el murmullo de un viento helado que a todos nos calaba. Sin embargo, lo más aterrador de aquella noche fue la tensión que creció entre nosotros. Nadia, intentando no desmoronarse, se dedicó a rezar en silencio. Rubén se alejaba unos metros como si pretendiera buscar leña, pero sobre todo lo hacía para no tener que confrontar la imagen de Sergio sin vida. Camila no dejaba de llorar, culpándose por no haber vigilado más de cerca. Le repetía a Nadia y a Rubén que ella debió haber ido a nadar con Sergio, que no debió permitir que se metiera solo al lago. Yo apenas podía articular palabra, con un dolor tan profundo que cada latido era un golpe de realidad. El aire parecía cargado de un ambiente fúnebre que devoraba nuestra cordura. Cerca de medianoche, el cansancio nos venció. Preparar el refugio se nos hizo un suplicio y terminamos por improvisar nuestras tiendas de campaña. Sin embargo, no pude conciliar el sueño. Si cerraba los ojos, solo veía el cuerpo inerte de Sergio flotando en mi mente. Sentía culpa, rabia y un miedo irracional a que algo más pudiera suceder. La naturaleza a mi alrededor no ofrecía descanso, el viento agitaba las copas de los árboles que crujían como si fueran huesos viejos. Un búho cantó de repente, haciéndome saltar. Me cubrí con mi saco de dormir, esperando que la noche pasara rápido. Creo que ya había pasado un buen rato cuando escuché un murmullo que venía desde la orilla del lago. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del terror y el cansancio. Pero el sonido persistía. Era como un chapoteo seguido de algo parecido a un lamento. Me levanté, sudando frío. Vi que Camila dormía, extenuada, y que Rubén y Nadia no daban señal de movimiento. Caminé unos pasos fuera de la tienda de campaña, con la linterna en la mano temblorosa. El aire me pareció aún más helado que antes. Sentí un hormigueo bajo la piel al acercarme al lago. La luna se reflejaba en las aguas oscuras y algo me impulsaba a no dejar de avanzar. De pronto, distinguí una silueta cerca de donde habíamos sacado a Sergio. Parecía una persona agachada, con las manos en el agua. Sentí la garganta seca y un impulso casi instintivo de correr. Pero me armé de valor, o de locura, y di un paso más, iluminando la zona con la linterna. La figura se movió. Alcancé a ver que tenía cabello largo, mojado, y vestía una ropa similar a la de Nadia. O tal vez fuera mi cerebro jugando con mis recuerdos. Pensé que Nadia había salido desesperada a sumergirse para buscar alguna respuesta, quizá en un intento de redimir su culpabilidad. Entonces corrí hacia ese bulto humano, gritando su nombre. El chapoteo aumentó, como si alguien estuviera forcejeando con un enemigo invisible. Me lancé al agua sin pensarlo. El frío me cortó la respiración. Di brazadas torpes, tragando algo de agua. Me pareció oír un gemido más allá de las piedras, pero cuando llegué a la zona donde había visto la sombra, no encontré nada.
Mi linterna se apagó con el golpe del agua, quedé en tinieblas, buscando con desesperación a quien fuera que estuviera en peligro. De pronto, sentí que algo me rozaba la pierna. Un pánico irracional me invadió y quise salir de allí. Nadé hacia la orilla, jadeando, con la mente repleta de imágenes confusas. Al llegar, mis manos tropezaron con algas y piedras resbalosas. Emergí y me di cuenta de que no había nadie. Mi respiración agitada era el único sonido junto al golpeteo de mis latidos. Entonces escuché mi nombre a mis espaldas. Me giré y vi a Nadia de pie, observándome con una expresión de asombro y furia contenida. Estaba vestida, completamente seca, y su linterna iluminaba mi rostro con un resplandor fantasmal. Parecía querer gritarme por mi imprudencia. Las palabras no salieron de mi boca. Ella me preguntó qué demonios hacía en el lago a esa hora, si acaso me parecía un juego lo que acababa de pasar con Sergio. Me quedé en silencio, incapaz de articular respuesta. Estaba seguro de haber visto a alguien allí, pero nadie me aseguraba que jamás se había movido de su tienda. Sentí náuseas y corrí a vomitar tras unos arbustos. Mi mente se debatía entre lo real y lo imposible. Volví a ver la superficie plateada de ese lago y me invadió un terror que jamás había experimentado. De vuelta en el campamento, Camila y Rubén también se habían despertado. Intentaron calmarme, pero mis manos temblaban sin control. Acordamos que lo mejor era mantenernos juntos el resto de la noche. Sin embargo, el sueño fue esquivo. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Sentíamos cada crujido, cada silbido del viento como una amenaza. Podía ver en el rostro de mis amigos el mismo tormento que me consumía. Nadie quería pronunciar la idea que revoloteaba en nuestras mentes: algo en ese bosque, en esa agua turbia, se burlaba de nuestro dolor y se alimentaba de nuestro miedo. Cuando por fin despuntó el amanecer, estábamos rotos, incapaces de hallar palabras de consuelo. Nos apresuramos a recoger nuestras cosas. Entre los cuatro cargamos el cuerpo sin vida de Sergio envuelto en una de nuestras lonas. Aquello era demasiado dantesco, pero no teníamos otra opción. El sendero de regreso se sintió interminable, con raíces que parecían atraparnos y arbustos que se enredaban en nuestras ropas. Me invadió la paranoia de que alguien, o algo, nos seguía desde la espesura. Miré detrás de mí varias veces, jurando que veía movimientos entre la maleza. Tal vez fueran ramas mecidas por el viento o un ciervo curioso, pero ya no podía distinguir la realidad de mi miedo. Llegamos a la camioneta con la angustia oprimiéndonos. Sergio merecía un funeral digno, merecía respuestas, merecía estar con nosotros sonriendo de camino a casa. Pero solo recibimos un silencio cruel y una culpa abrumadora que ninguno se atrevía a exteriorizar. Colocamos su cuerpo en la parte trasera mientras Camila soltaba lágrimas desesperadas. Nadia se secaba los ojos con la manga y Rubén encendía el motor con manos temblorosas. El bosque se alzaba a nuestro alrededor, indiferente a nuestro dolor, como si fuese un monstruo silencioso que ya había cobrado su presa. Emprendimos el camino de vuelta. Nadie hablaba, solo se escuchaba el murmullo del motor y mi respiración agitada. Recordé las risas que habíamos compartido antes de entrar a aquel lugar y me pareció que habían sucedido hacía siglos, como si pertenecieran a una vida anterior. En la ventana, la imagen de los árboles era un borrón que no me ofrecía consuelo. Me asaltó la certeza de que jamás podría borrar esa escena de mi cabeza, que cada vez que viera un lago pensaría en el rostro pálido de Sergio y en la visión aterradora de esa figura que me llevó a sumergirme en la noche. Tenía la sensación de que algo más había en esas aguas, algo invisible y maligno. Desde ese día, no duermo bien. Por las noches, al cerrar los ojos, revivo el instante en que creí ver a alguien luchando en la oscuridad del lago y siento la misma desolación. Me despierto sudando, con el corazón a mil, convencido de que escucho un chapoteo lejano en la penumbra de mi habitación. Cada sombra me recuerda que la tragedia nos marcó para siempre y que, de alguna forma, el bosque sigue vivo en mi mente, llamándome a volver. A veces, mientras camino por la calle, creo ver un rostro familiar en la multitud, y me asusto al percatarme de que me he quedado mirando a alguien que no conozco, solo porque me pareció que era la silueta de Sergio.
No sé si en verdad aquel lugar oculta una energía siniestra o si, simplemente, fue una desgracia de la que no pudimos salvar a nuestro amigo. Pero lo cierto es que esa noche cambió mi forma de ver la vida. El bosque, que antes me parecía un refugio, se transformó en una fuente de horror. Ya no puedo reír como antes, ya no confío en la calma aparente de la naturaleza. Veo en cada reflejo del agua la posibilidad de algo oscuro que puede arrebatarnos a quienes amamos. Y aunque lo desee con todas mis fuerzas, el recuerdo me atormenta y tengo la convicción de que seguiré teniendo pesadillas hasta el día en que yo mismo deje este mundo. Escribo este relato con la esperanza de que mis palabras alivien, aunque sea un poco, el peso de mi conciencia. Siento que es mi forma de decirle a Sergio que lo lamento, que no pudimos ayudarlo y que, si hubiera algún modo de retroceder el tiempo, lo haría sin dudar. Pero el pasado me acecha. Sé que estas imágenes se quedarán en mi mente, adheridas a mis huesos, recordándome que a veces la naturaleza puede ser el escenario de nuestros peores temores. Solo me queda asumir que, de vez en cuando, las sombras susurran en el viento y hay lugares donde la muerte se esconde tras un silencio engañoso. He aprendido a callar mis propios gritos en la noche, a fingir que nada pasó cuando la gente me pregunta por qué dejé de amar los bosques. Lo cierto es que ese lago oscuro se llevó más que la vida de un amigo, se llevó una parte de mi alma. Y, aunque intente huir de aquel recuerdo, sé que un día, en el último latido de mi existencia, volveré a sentir el agua helada a mi alrededor y a ver la silueta que se hundía sin que yo pudiera salvarla. Así son las sombras que susurran, jamás te dejan escapar de lo que viste y de lo que te arrebató. Ahora, prefiero quedarme en casa cuando todos me invitan a algún campamento. No siempre doy explicaciones, solo me excuso con un no puedo asistir o prefiero quedarme. Y es que sé lo que es tener la naturaleza rugiendo en tu contra sin que puedas hacer nada, sé lo que es cargar con la culpa de no haber protegido a alguien que confió en tu compañía para pasar un rato agradable. Este es mi testimonio, mi advertencia, mi grito de auxilio silencioso para quien lo lea. El bosque no es siempre hermoso, el lago no es siempre pacífico. Y a veces, la muerte acecha en el lugar más inesperado, riéndose de nuestras precauciones y arrebatándonos a quien más queremos cuando menos lo esperamos. La próxima vez que alguien insista en que lo acompañe a un lugar apartado, recordaré este episodio y declinaré la invitación. No quiero volver a oír esos susurros en la noche. No quiero volver a ver un cuerpo flotando sin vida. No quiero enfrentarme de nuevo a aquello que, en la oscuridad, parece más real que cualquier leyenda. Jamás podré sacarme de la mente el sonido de los pasos entre los árboles ni el chapoteo que me condujo a una ilusión espantosa. Nunca volveré a ver un bosque del mismo modo. Ahora entiendo que las tragedias más terribles pueden ocurrir en el sitio que creíamos perfecto para evadir nuestros problemas y que hay escenarios donde la risa y la inocencia se convierten en gritos que nadie escucha. No tengo la esperanza de sanar por completo. Tal vez, con el paso del tiempo, aprenda a sobrellevarlo y mis pesadillas disminuyan. Pero sé que, en los rincones de mi alma, vivirán esos instantes de horror. Y la imagen de Sergio, flotando en el agua de aquel lago maldito, me perseguirá hasta mi último aliento. Porque hay heridas que no cierran, momentos de pánico que no se borran. Así es como relato mi verdad, con la certeza de que, en algún lugar, el susurro del bosque todavía me llama, invocando mi peor recuerdo. Y, aunque mire hacia otro lado, jamás podré escapar del todo de esas sombras que susurran. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.